académicas en México, España, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Perú, fortaleciendo redes de colaboración internacional. Su trayectoria se distingue por el liderazgo académico, la visión estratégica y el compromiso con la mejora continua. Bienvenidos, doctores. Es un placer tenernos en la red con nosotros. Vamos a dar apertura a la expresión de ideas a través de la dinámica de preguntas. ¿Ok? Bien, iniciamos. La primera pregunta es desde el punto de vista científico sobre la gestión del conocimiento. Y la primera es, ¿de qué manera se puede explicar el impacto cuantificable de los sistemas y procesos de gestión del conocimiento en la producción y transferencia de conocimiento científico dentro de una organización o red de investigación? Vamos a iniciar con el doctor Jasso. Muy bien, bueno, antes que nada, ¿sí se escucha bien? Sí, doctor, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, antes que nada yo quisiera dar las gracias por la invitación en este evento internacional, agradecer a la doctora Luz María Castelo por la invitación y felicitar a la institución organizadora, igual que a todas las instituciones que conforman la red. De alguna manera, este evento propio que ahora para el cual nos convoca la doctora Castelo, pues está relacionado con la pregunta que nos hace acerca de la gestión del conocimiento, porque la gestión del conocimiento está muy relacionada justo con el intercambio de ideas, habilidades, conocimientos, experiencias. Y bueno, para contestar a la primera pregunta que nos hace la doctora Castelo, de, digamos, cómo explicar ese impacto cuantificable en la gestión del conocimiento, yo diría como un acercamiento, digamos, desde el punto de vista teórico-empírico, ha habido distintos esfuerzos para cuantificar estos aspectos de la gestión del conocimiento. Algunos de los esfuerzos, digamos, se pueden reflejar en el inicio de estudios empíricos que pues han realizado distintos investigadores de distintas instituciones. Destaco, entre otras, por ejemplo, la Universidad de Sussex en los años 60, con el profesor Christopher Freeman, y muchos de los estudios que han, digamos, incorporado desde el punto de vista teórico, desde distintos enfoques, instituciones como, por ejemplo, el Banco Mundial o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Dos manuales, desde mi punto de vista, reflejan parte de los esfuerzos por medir este impacto cuantificable, que, digamos, sintetizan en cómo, digamos, hacer que este fenómeno de la gestión del conocimiento sea susceptible de medirse. Y me refiero a los manuales, uno que se denomina el manual Oslo y otro que se denomina el manual Frascati. En síntesis, digamos, estos manuales hay una serie de indicadores muy variados en donde, digamos, apuntan acerca de las ventajas o desventajas de cómo medir la gestión del conocimiento, pero que yo agruparía nada más en dos para dar opción tanto al profesor Flores y al profesor Medellín acerca de sus comentarios, y digo que se agruparían en dos. Uno, digamos, que apuntaría a medir la gestión del conocimiento desde el punto de vista de los esfuerzos que realizan las organizaciones o los países. ¿Cuáles son algunos de los indicadores que pudieran señalar estos esfuerzos? Son, por ejemplo, gastos en investigación y desarrollo, número de personal dedicado a estas actividades que realizan la gestión del conocimiento, puede ser este número de ingenieros, por ejemplo, o personas que definen la estrategia tecnológica dentro de las empresas,
y también, digamos, las estrategias, digamos, de política pública que llevarían en términos, digamos, de ciencia, tecnología e innovación a nivel de los países a cómo se pudiera impulsar esta gestión del conocimiento o red de investigación. Por el lado de los resultados, estaríamos viendo que una forma de medir, digamos, esta forma de la gestión del conocimiento estaría, por ejemplo, en identificar el número de productos que se obtienen, o sea, productos innovadores o nuevos productos, el número de, digamos, de nuevos mercados que se abordan o distintos mercados, si hay nuevas formas de organizar el proceso productivo o nuevas soluciones que sean distintas a las que antes se realizaban. Y ya, digamos, dentro del punto de vista, digamos, de la propiedad intelectual o de la transferencia de tecnología, estaría todo lo relacionado, digamos, con los aspectos relacionados con la protección de la propiedad intelectual, que sería, digamos, el número de patentes, el número de marcas, de prototipos, etcétera. Dicho de otra manera, y nada más con esto concluiría mi participación para, digamos, abrir parte del debate en torno a esta primera pregunta que realiza la doctora Castelo, es señalar que evidentemente en términos de la gestión del conocimiento ha habido un avance teórico muy importante, relevante, por el tipo de evento en el que estamos. Una primicia se señala como que lo que no es medible no es cuantificable. Y entonces hay un reto importante para medir la gestión del conocimiento porque alguna parte importante, como lo señalé, bueno, pues en estos indicadores, pues son, digamos, indicadores más o menos estándares, establecidos, convencionales para su acercamiento, pero yo nada más plantearía que un reto importante desde el punto de vista teórico es acerca de cómo ha venido el avance, sobre todo en la medición de lo que implicaría los aspectos intangibles. O sea, hay aspectos que son tangibles, como algunos de estos pues más o menos están señalados, una mezcla, pero mucho, que es la parte yo creo que importante y parte del reto, es la medición de los intangibles. Por ejemplo, en términos de la propiedad intelectual, es cuánto vale una marca, por ejemplo, cuál es el valor de una marca, cuál es el valor o la importancia de una estrategia, o cómo identificar dentro de una organización cuál personal es clave y determinante para impulsar los procesos de gestión del conocimiento. Y en ese sentido, cuánto o cómo medirlo y hacerlo cuantificable. Bueno, pues yo hasta aquí dejaría la primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su aportación. Vamos a continuar con el doctor Enrique Medellín. Adelante, doctor. Sí, muchísimas gracias, doctora. Igualmente que Javier, empezaría por agradecerle la invitación que me hacen a participar en este seminario, cuarto seminario de gestión de conocimiento y propiedad intelectual de la Red Internacional de Investigación sobre Comportamiento, Empresa y Turismo, al ITSON de manera particular, Instituto Tecnológico Sonora, y evidentemente a la doctora Luz María Espinosa Castelo por esta invitación, ¿no? En relación a esta primera pregunta, de qué manera se puede explicar el impacto cuantificable de los sistemas y procesos de gestión de conocimiento en la producción y transferencia de conocimiento científico dentro de una organización o red de investigación, yo añadiría a lo que el doctor Javier Jasso acaba de plantear una serie de dos, tres aspectos más, y lo voy a sintetizar así, ¿no?
Desde hace algunos años se planteó por parte de un grupo en Inglaterra que se llamaba PRESS, Smith System Engineering, era su socio de ellos, que lideraba John Miles, que después se transformó dos décadas después en un experto en prospectiva, en particular en prospectiva tecnológica. Ellos planteaban en algunos de sus documentos una taxonomía de impactos muy interesante, ¿no? Y me voy a recordar esa propuesta que hacían ellos, porque la pregunta está enfocada a impactos, no está enfocada a procesos ni insumos, ¿no? Y ellos planteaban que en esa taxonomía de impactos, de resultados de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de creación de conocimientos, de transmisión de conocimientos, había que considerar por lo menos una decena de tipos de impactos diferentes. Menciono algunos de ellos, ¿no? Los que me parece que vienen más al caso aquí. Impacto, evidentemente, en la competitividad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la participación de cuota del mercado que se ha adoptado por la transferencia de conocimientos o de tecnología por parte de una empresa? ¿O cuántos mercados nuevos se han creado? ¿Qué ingresos se han obtenido por licencia de patentes, por ejemplo, o de marcas? Impacto, en segundo lugar, en el empleo. Empleos creados, que es un indicador que se utiliza bastante. Un tercer tipo de impactos sería impacto en la calidad de vida, por ejemplo, cuidado de la salud, o el desarrollo, impacto del desarrollo social, en los servicios. Impacto en la organización. Por ejemplo, gracias a esta creación de nuevos conocimientos de alto valor, por ejemplo, ¿cuántas nuevas empresas de base tecnológica se han creado? ¿O cuántas joint ventures o asociaciones de riesgo se han desarrollado a partir de esta creación de conocimientos? ¿O qué nuevas redes tecnológicas se han generado? Entre otros subcategorías, decían ellos, de este impacto en la organización. Impacto en el control y cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Estas tecnologías que pueden estar protegidas efectivamente intelectualmente, que se han generado en una universidad, por ejemplo, cómo han redundado en la reducción de la contaminación de una industria, por ejemplo, de un sector industrial, o cómo se ha visto reflejado esos conocimientos que han logrado explotarse comercialmente por terceros, por empresas, por ejemplo, han impactado en la reducción del consumo energético, ¿no? Un impacto más, o grupo, o tipo de impacto, o grupo de tipo, le llamaré yo, sería el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, hay, digamos, proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el área de las TICs, que han tenido impactos en la conformación de redes amplias de rurales, por ejemplo, ¿no? En algunos países, o el impacto en la producción y uso racional de la energía, por ejemplo, o en un sentido más amplio de desarrollo industrial, por ejemplo, si estos conocimientos generados en una o varias empresas, una o varias universidades o centros de investigación, quiero decir, han impactado en el desarrollo de pymes. Se han creado empresas, micro, pequeñas y medianas empresas en una región o en un país, y en un sentido todavía más meso, digámoslo así, meso y
cómo ha impactado esto en las regulaciones y en las políticas, ¿no? O sea, estos esfuerzos que se han hecho durante años de desarrollo de sistemas y procesos de conocimiento y de gestión de conocimiento en particular han impactado en la creación de marcos normativos nacionales o regionales, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, aprovechando esta propuesta que hicieron estos colegas, Jan Miles y sus colaboradores, ya desde hace un par de décadas, y que me parece que son pertinentes, siguen siendo pertinentes a la hora de considerar cómo medir los impactos. Evidentemente, para cada uno de estos tipos de impactos y subcategorías de impactos, uno puede generar unas métricas de impacto, ¿verdad? Con una serie de indicadores, Javier ya mencionaba algunos, a los cuales se podrían evidentemente incorporar otros que ya se utilizan a nivel nacional e internacional, ¿no? Ese sería mi comentario. Muy bien, doctor, muchas gracias por su aportación. Vamos a continuar con el doctor José Guadalupe. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Primero que nada, agradecer la invitación. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Agradecer la invitación para estar aquí en este panel de conocimiento y agradecer la presencia de los profesores, Enrique Medellín y el doctor Javier también, profesor, ambos de la UNAM. De acuerdo con todo lo que han explicado y yo nada más quisiera compartir un poquito para contestar esta pregunta sobre darnos cuenta de que actualmente la veracidad y la rapidez en la cual podemos encontrar las cosas también influye bastante en esto de la generación de conocimiento, ¿no? En cómo al momento, antes de aplicar los sistemas que actualmente y que bien comentan los profesores, antes era muy complejo, ¿verdad? Encontrar el conocimiento o tener el conocimiento muy rápido. Actualmente tenemos diferentes plataformas o diferentes maneras de poder nosotros localizar el conocimiento de una temática, de algún tema importante dentro de nuestra comunidad científica o si bien dentro de las cuestiones sociales y culturales que albergan a cualquier parte del país, ¿no? En este caso, me sumo también a que los indicadores que se muestran son importantes. Por ejemplo, nos damos cuenta que cada vez hay más publicaciones, ¿no? Y el número de publicaciones es un indicador sumamente importante para la cuantificación del conocimiento, sobre todo en que ahora en menos tiempo podemos resolver problemáticas también, ¿no? Cómo diferentes problemáticas se pueden resolver a través de esa bases de datos que existen actualmente, ¿no? Otra cuestión bien importante es la colaboración entre equipos, ¿no? A medida que el conocimiento va avanzando y se va transfiriendo de una manera más adecuada, podemos darnos cuenta que hay diferentes tipos de redes como esta, ¿no? Que ya bien lo mencionaron. Pero también hay redes que podemos estar nosotros trabajando a la par en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte hasta en diferentes horarios, pero poder estar trabajando y colaborando a través de un tema, y esa red o ese resultado, más bien, que ya lo explicaron ahorita, está colgado en una nube o está colgado en una parte de las plataformas y que se pueden cuantificar para poder nosotros también poderla consultar cuando nosotros queramos, ¿no? Cuando vemos esa productividad tan burda, tan grande y que solventa diferentes problemáticas, hemos dado cuenta que la gestión de conocimiento ha avanzado a través de la aplicación de diversos sistemas, ¿no? La gestión de conocimiento facilita guardar, compartir y usar el conocimiento en resultados científicos de una manera más rápida, de una manera más sólida y con una mayor colaboración. Entonces, eso es nada más lo que yo aportaría, aunado a lo que ya los profesores explicaron de una manera muy correcta. Muchas gracias, doctor José Guadalupe. Un saludo también. Gracias. Vamos a aterrizarlo un poquito más a lo que es la empresa.
La siguiente pregunta va en ese sentido. Dice, ¿cómo influyen los factores culturales y organizacionales, por ejemplo, la confianza, la apertura al fallo o al error, estructuras de poder, ¿sí?, en la explotación y exploración del conocimiento tácito y explícito? ¿Qué influencia tiene esa cultura, tanto, bueno, la cultura y sobre todo la cultura organizacional, pues, ¿no? El doctor Jasso, si nos puede apoyar con la pregunta. Ok. Muy bien. Bueno, pues ya, digamos, yo quisiera, respecto a esta pregunta, ya centrada más en la empresa, digamos, tendríamos que destacar que esta cuestión de la exploración, digamos, abarcaría, digamos, una forma de relacionada, como tanto señalaba hace un momento Enrique, como el profesor José Guadalupe. La exploración aludiría, digamos, a todos esos aspectos para llegar a los logros, es decir, para investigar, para obtener esos resultados. La exploración conlleva forzosamente esos aspectos de investigación, pero también, digamos, el camino de cómo se llega al resultado. La explotación ya es el uso del resultado al que se llega de lo que se exploró, digamos, de lo que abarcaría, digamos, esta parte de exploración-explotación. En ese sentido, digamos, la combinación de lo tácito y lo explícito abarca, digamos, una mezcla entre, digamos, el cómo explorar implicaría el cómo investigar, cómo crear, y el cómo explotar es también cómo hacerlo. Digamos, esta forma de, digamos, con esto trato yo de abordar, digamos, los tres rubros para los cuales viene la pregunta de cuáles serían, digamos, los factores culturales y organizacionales para llegar a ello. Y bueno, un primero, efectivamente, es el tema de la confianza. Por ejemplo, el tema de la confianza está muy ligado con varios aspectos o elementos de la organización. Uno de ellos, evidentemente, tiene que ver con el cómo está organizada, digamos, en aspectos formales, pero también cómo opera en el aspecto informal. Y aquí me estoy refiriendo a la estructura organizacional y al estilo o a la cultura que se tiene en la toma de decisiones o en cómo se difunde y asimila el conocimiento de la organización. Un ejemplo. En organizaciones en donde el funcionamiento es más de tipo vertical, de arriba abajo, generalmente en esas estructuras más de tipo formal, de tipo piramidal, el jefe es el que tiene la razón y por lo tanto la decisión va de arriba abajo y no necesariamente hay una retroalimentación de los niveles jerárquicos inferiores, a menos que, y solo si, el esquema de incentivos implique un reconocimiento hacia los niveles inferiores por parte del nivel superior que toma las decisiones. Esto se ha más o menos habido distintos estudios en donde se señala que por lo general estructuras verticales, piramidales, no necesariamente son los mejores esquemas dentro de las culturas organizacionales más importantes para tanto explorar y explotar el conocimiento dentro de una organización. En cambio, lo contrario puede ocurrir cuando las estructuras son más de tipo horizontal. O sea, esto quiere decir que si bien puede haber una estructura en donde hay una toma de decisiones de
de arriba abajo, conforme van bajando los niveles jerárquicos, también hay una retroalimentación por parte de los niveles jerárquicos de la información que se va generando o la generación de datos o de conocimientos hacia arriba. Es decir, hay una interacción de abajo arriba y de arriba abajo, de manera de que la toma de decisiones puede ser modificada, corregida o mejorada por la experiencia transmitida por los niveles inferiores. En términos, digamos, de organizaciones más de este tipo, que también empíricamente se han probado, sobre todo pues son los estudios que ocurrieron sobre muchos de los estilos de dirección y de liderazgo en empresas, sobre todo de aquel entonces asiáticas, en su momento japonesas como Toyota o Honda, posteriormente con empresas coreanas como Hyundai o Samsung, LG, y actualmente, digamos, con empresas chinas, ejemplos asiáticos. En estos casos, el tema de la confianza ha sido muy importante, porque en los niveles jerárquicos inferiores existe la posibilidad, digamos, en una cultura organizacional en donde hay un reconocimiento a la persona, ya sea por el prestigio, por el ingreso, por distintos de incentivos, pero que en estos casos asiáticos, digamos, la cultura organizacional de pertenencia a la organización como si fuese una familia, conllevó a esos esquemas de confianza, a partir de los cuales se pudo realizar una parte muy importante de las innovaciones en la organización. Aquí estaríamos señalando también que la estructura de poder sí ha sido muy diferenciada. O sea, de hecho, una crítica que se hace sobre todo al modelo chino es que es más bien una estructura muy verticalizada, como ocurre con las empresas taiwanesas o incluso con las empresas coreanas, pero que en términos de estos incentivos familiares o más de tipo organizacional, tácitos, y con la cultura que apunta a esas organizaciones, marcaría la pauta para realizar, digamos, estos aspectos relacionados con la gestión del conocimiento. Yo nada más para concluir, señalaría que evidentemente la exploración y la explotación están muy vinculadas, y que un aspecto importante en definir este aspecto tácito y explícito, digamos, estaría en el reto en las organizaciones, que justo es un planteamiento que realizan unos investigadores japoneses, Nonaki Takeuchi, que se basan en textos de los años 60 de Polanyi, Michael Polanyi, en donde señalan que el reto en las organizaciones estribaría en cómo las habilidades y la experiencia que están enmarcadas sobre todo en esos saberes o conocimientos tácitos pueden convertirse en explícitos. Explícitos quiere decir que eso que está enmarcado en una persona puede ser susceptible de que se transmita a otros, y eso genera un conocimiento organizacional que fluya en torno a un esquema, como ellos denominan, de caracol, de ida y de vuelta. Y en este esquema en donde fluye el conocimiento de lo individual a hacerse colectivo, pasando de lo tácito al explícito, por lo tanto, transformarlo del exploratorio a la explotación en sí, estriba un ambiente muy importante de esquema de incentivos en donde la confianza es fundamental y determinante. Evidentemente, si hablamos ya de las organizaciones, esas organizaciones que permiten y posibilitan que este proceso se dé, llevaría a esos esquemas de cultura organizacional para que el avance en generar esos conocimientos sea más
eficiente. En culturas organizacionales en donde no necesariamente esto se desincentive, pues no se podrá generar. Bueno, pues hasta aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Medellín, lo escuchamos. Sí, cómo no, muchas gracias. Me gustaría retomar el hilo de lo que acaba de plantear Javier. Si efectivamente, a propósito de esa interacción entre conocimiento tácito y explícito en las organizaciones, efectivamente, Nonaka y Takeuchi plantearon un modelo muy interesante que le llamaron de creación de conocimiento organizacional, ¿no? Hablan de 4 formas de conversión del conocimiento. Factores. Que iban, por ejemplo, el paso del conocimiento tácito a las personas a conocimiento tácito de terceros, de otras personas, y eso le llamaban socialización del conocimiento, ¿no? El paso del conocimiento tácito a explícito, o sea, cómo lograr que saberes y experiencias de las personas quedasen plasmados en formas o medios organizacionales que pudiesen ser utilizados posteriormente. Eso le llamaron exteriorización del conocimiento. El paso de conocimiento explícito a explícito, que le llamaron de combinación del conocimiento, y de explícito a tácito, que le llamaron de interiorización del conocimiento, ¿no? Entonces, efectivamente fue una propuesta muy interesante, y estos factores culturales y organizacionales que mencionabas en la pregunta, Luz María, de confianza, apertura al fallo, estructura de poder, pues influyen en la medida que refuerzan o obstaculizan conjunto de flujos y de procesos que se dan y de creación de nuevas formas de conocimiento que en ese modelo se plasmaban. Ellos hablaban que el paso del conocimiento tácito a explícito, de explícito a explícito, explícito a tácito, y luego de nuevo iniciaba el ciclo, en las organizaciones creaban espirales de innovación, decían ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenían que aprender los gerentes en las organizaciones, los directivos, era a gestionar precisamente esas espirales de innovación. Y me gustaría complementar eso con otra perspectiva, digámoslo así. Si nosotros, y ahí voy a retomar una definición que siempre me ha gustado mucho, siempre me gustó mucho, de Carl Spivey, especialista austriaco en estos temas de gestión de conocimiento, que él definía la gestión del conocimiento como la creación de valor a partir de los activos intangibles de las organizaciones, ¿no? Así lo definía, ¿no? Entonces, teniendo como fondo esa propuesta de Spivey, si uno coloca, quiere uno, digamos, relacionar la gestión del conocimiento con esa creación de valor a partir de activos intangibles, por ejemplo, necesitamos entonces contar con esos intangibles en las organizaciones, ¿no? Y yo ahí lo relaciono con un modelo también muy interesante, que fue el modelo de capital intelectual, que planteaba que el capital intelectual estaba constituido básicamente por capital humano y capital estructural. Después algunos le agregaron el capital relacional, ¿no? Y el capital humano precisamente lo constituían el talento de las personas, la experiencia de las personas en las organizaciones, y también todo ese conjunto. El resultado de ese capital humano era todo el conjunto de conocimientos y saberes, no how, no why, no where, no who, no when, etcétera, que una vez que son codificados, se transforman en activos intelectuales, ¿no?
activos intelectuales que pueden ser usados o explotados comercialmente, ¿no? Y el ejemplo típico de esos activos intelectuales que se pueden explotar, pues son la propiedad intelectual, ¿verdad? Los activos intelectuales que pueden ser comercializables, por ejemplo, las patentes, ¿no? Aunque hay otros activos intelectuales de carácter más estructural en las empresas, que más bien se utilizan y que pasan a formar parte de las capacidades dinámicas de las organizaciones, ¿no? Entonces, yo diría que como respuesta a esa pregunta, los factores culturales y organizacionales efectivamente impactan, por un lado, en lo que mencionaba Javier, y por otro lado, en la creación de valor, gracias a la codificación de activos intelectuales que son producto del manejo, de la gestión del capital humano dentro de las empresas, ¿no? Ese sería mi comentario, ¿no? Muy bien, doctor, gracias. Vamos a continuar con el doctor José Guadalupe, adelante. Buenas tardes. Bueno, de acuerdísimo en todo lo que comentan los profesores. A mí me gustaría aportar nada más una perspectiva diferente desde el aspecto cultural, ¿no? Hay una aportación que hizo Sonja Sackman en el 91 que habla sobre el conocimiento cultural. Y el conocimiento cultural no es otra cosa más que definir las ideas o las ideologías que el propio individuo dentro de la organización trae antes de definir las cuestiones visibles del comportamiento del propio conocimiento, ¿no? Antes de poder identificar hacia dónde voy a socializar el conocimiento que internamente está trabajando mi organización a través de mis empleados y poderlo compartir o transferirlo, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, la profesora Sackman, en este caso, ella propone identificar esas posibles barreras culturales que engloban a las organizaciones, pero que trae cada individuo de una manera diferente al otro grupo o al otro trabajador o al otro empleado, al otro individuo, ¿no? Desde esa perspectiva es importante verificar si el conocimiento cultural, o en este caso la cultura organizacional de las empresas, se va a ir guiando directamente a través de un nivel corporativo para poder tratar de hacerlos partícipes en ese rubro, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, como ya lo comentaban al inicio el doctor Jasso, en la cuestión de la confianza es bien importante en la identificación de esas barreras culturales que se manifiestan, ¿no? Porque si una organización es participativa y no, pues en este caso no tiene una apertura completamente al fallo, el empleado o la persona va a ser participamente activo para poder sacar su conocimiento que trae, ¿no? Y poderlo compartir y transferirlo. Pero en el caso contrario, si la organización tiene una cultura de regaño, una cultura de descuento, una cultura de hacerte sentir que si te equivocas, como en este caso en las culturas pues occidentales, que son un poquito más complejas, en este caso, perdón, orientales, que son un poquito menos comprensivas al fracaso, por así decirlo, a través de sus propias ideologías y a través de sus propias formas de trabajo. Entonces, es hasta que te sientes 100% seguro podrás sacar o transferir una idea, un conocimiento que tú traes, ¿no? Entonces, el conocimiento cultural forma parte también importante de esta generación de conocimiento para tenerlo y poderlo exteriorizar, ¿no? Esa sería mi aportación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con el tema de gestión del conocimiento. Pues todos sabemos que existen modelos, ¿no? que nos ayudan para gestionar el conocimiento. Pero la pregunta aquí es, ¿qué modelos de gestión del conocimiento pueden ser más robustos para fomentar la creación de nuevo conocimiento en entornos de alta especialización? ¿Podemos darle la palabra al doctor Jasso? Muy bien. Bueno, la pregunta conlleva a una respuesta de cautela.
Lo digo para que, o sea, generalmente, o sea, lo que trato de decir es, ¿cuál modelo es el más robusto? Pues es, digamos, en términos de una organización, yo diría el que mejores resultados les ha brindado en términos de todo lo que han señalado los profesores y que de alguna manera yo también he señalado. Con esto quiero decir es que si bien se han construido varios modelos, ahora me voy a referir a ellos, pero desde mi punto de vista, para cualquier organización, el mejor modelo y la mejor forma es aquella que haya construido a lo largo de su trayectoria de vida, a partir de sus experiencias, de aprender de sus experiencias, de sus ensayos, de sus errores. Cuando hablamos de innovación y de crear conocimiento y de aplicarlo, no estamos hablando digamos, de procesos que son lineales o que necesariamente incluso, si bien planear, definir, realizar estudios prospectivos nos ayudan de alguna manera a tratar de ir visualizando el futuro, no necesariamente en el camino, eso que se previó, que se planeó, que se proyectó, es necesariamente lo que ocurre, porque hay muchos imponderables en ese camino que es muy difícil de prever o de predecir. En ese sentido, la definición de cualquier posición para llevar a ello tiene, digamos, sus riesgos. O sea, el tema del riesgo es importante, el tema de aspectos que son contingencias, o sea, aspectos no planeados, también ocurre en la teoría de la organización y de la administración. Esto se ha estudiado, se ha analizado ampliamente. Pero bueno, entonces, volviendo a la pregunta de cuáles o qué modelos son los más robustos, yo diría los que más les sirve a la organización en términos de su experiencia. Quisiera destacar que aquí algo que es bien importante y que está relacionado con lo que ya habían señalado tanto Enrique como el profesor José Guadalupe, es que en estos temas el ensayo y el error es muy, muy, muy importante. O sea, equivocarse no está mal. Lo que no, digamos, no sería lo correcto, sería aprender de los equívocos, o yo diría de otra manera, la experiencia que se va siguiendo a lo largo de la trayectoria de vida de una organización implica la posibilidad de acumular capacidades. La acumulación de capacidades implica asimilar y absorber experiencias que no son quizá las más favorables para como contemplado. Con ello, yo quiero nada más, para no dejar de contestar la segunda parte de la pregunta, es que sí ha habido varios modelos. Yo creo que los profesores ya se refirieron a varios de ellos. Por ejemplo, al que se refería Enrique, con el modelo de Nonaki Takeuchi, que de alguna manera yo también ya me referí. Hay otros modelos como el de propio Svevi. Hay varios más que llevan, digamos, en síntesis, yo diría, a llevar ese proceso de exploración y explotación del conocimiento que se genera. El proceso, digamos, desde una manera, digamos, meramente nada más de entorno, digamos, expositivo, porque es un proceso de ida y de vuelta muy complejo, que evidentemente supera la definición de cualquier modelo, pero evidentemente en las organizaciones lo que tratan es de, uno, crear conocimiento que les sea útil. La pregunta es, ¿cómo lo creo? ¿Cuento con el conocimiento
o no. El conocimiento con el que cuento es suficiente, hasta dónde sí, hasta dónde no. Si no lo tengo, ¿dónde lo puedo obtener? ¿De quién? ¿Está disponible o no disponible? Una vez que está disponible, ¿puedo yo asimilarlo? ¿Puedo establecer estrategias a partir de las cuales identifique esa posibilidad de asimilar, de absorber el conocimiento de los otros? Y aquí el tema de la difusión y la asimilación en esto de lo que abarcaría, digamos, el problema de la absorción del conocimiento sería uno de los aspectos medulares. Entre otros de los modelos, digamos, que sí se han considerado, digamos, como ejemplo de que puedan seguir otras empresas, evidentemente están los que han sido, digamos, incluso guía para el otorgamiento de premios, como el del Premio Nacional de Tecnología, que yo creo que ahí Enrique nos podría, digamos, exponer con mucho más detalle. Pero, digamos, yo sí destacaría, y con esto concluiría mi participación, que si bien la definición de modelos habría que verlo, digamos, con cierta cuidado, porque la complejidad en términos de lo que implica la gestión del conocimiento es muy más complejo, también han sido muy útiles. O sea, trato de decir los dos aspectos. Y la definición y la construcción de modelos también contribuye de alguna manera a saber esa experiencia que otras empresas han seguido. Y en ese sentido, estos modelos, como los que ahora señalé, pues forma parte de esa experiencia que se ha transmitido para que otras empresas sigan en la medida en las que sea de utilidad, como estos últimos que me refería a los del Premio Nacional de Tecnología. Hasta aquí la dejaría. Muy bien, doctor, gracias. Vamos a escuchar al doctor Enrique Medellín. Sí, cómo no, muchas gracias. Ahora que mencionaba Javier, como previamente lo hizo José Guadalupe, ¿no? De la dificultad que luego se tiene en las organizaciones de tolerar el riesgo, ¿no? Y el fracaso, que se supone que es una condición para poder ser más innovadores, ¿no? Porque hay una correlación fuerte entre una y otra. Basta con ver el número de ideas que se proponen sobre una nueva molécula, por ejemplo, que pueden ser varios miles o cientos, voy a acotarlo, para que una de ellas en un momento dado, 10, 12 años después, llegue al mercado, ¿no? Pero estaba ahorita recordando cuando mencionaba José Guadalupe eso, una experiencia que narra Jack Welch, que fue presidente de General Electric por más de 20 años, en su libro de memorias, que en español le pusieron Hablando Claro, ¿no? Así como de político de pueblo, ¿no? Hablando claro, así. En realidad, en inglés el libro se llama Saliendo desde las entrañas, ¿no? Así de adentro hacia afuera, ¿no? En su memoria narra, él es ingeniero químico, creo que todavía vive, aunque ya se retiró. Él narra que su primer trabajo como ingeniero químico en General Electric fue como responsable de una planta piloto. Estaban haciendo experimentos, ¿no? Y siendo el responsable de la planta piloto, la voló. ¡Pah! O sea, explotó la planta piloto, ¿no? Entonces, él narra cómo lo manda a llamar su jefe, no lo regañó ni lo corrió como cualquiera esperaría, es un ingeniero químico que vuela una planta piloto, en cualquier empresa lo echa, ¿no? Y más bien se dedicó junto con él a analizar qué había pasado, qué es lo que había hecho, cómo había estado todo, qué había sucedido previamente, qué fue lo que hicieron, y de ahí aprender, sacar conclusiones que pudiesen ser un aprendizaje valioso para la compañía.
Y eso dice que lo marcó a él como un profesional. Si lo hubieran corrido al mejor presidente que ha tenido General Electric en toda su existencia, ¿no? Pero bueno, era un ingeniero químico novato que pues tuvo ese error, ¿no? Y la manera como su jefe lo resolvió para él, lo marcó así, definitivamente, y en su gestión, en su manera de liderar y dirigir a la empresa también, ¿no? Señalaba él en su memoria, ¿no? Entonces me recordaste, José Guadalupe, eso, cuando hablabas eso. En relación a la pregunta que nos plantea Luz María de qué modelos de gestión son más robustos para fomentar la creación de nuevo conocimiento en entornos de alta especialización, pues sí, coincidiría con Javier. Pienso que hay que, como dice él, el mejor modelo pues es el que funciona a la empresa y listo, ¿no? Y le da resultados. Aunque por mi formación y los estudios que he hecho en el tema, tomando en cuenta eso que Javier señala, pienso que quizá los mejores modelos, y efectivamente hay varios modelos así que se han publicado. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho el modelo de Collison y Parcel, ¿no? Sobre la gestión, lecciones prácticas de una empresa líder, ¿no? Que ellos estudian la empresa líder británica de producción de petróleo y trabajaron con ellos durante años y a partir de ahí deducen una forma de trabajo bien sencillo, por cierto, bien sencillo, que le llamaron el modelo holístico de la gestión del conocimiento y que lo referían en realidad a las formas, a 3 etapas del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje ex ante, el aprendizaje ongoing y el aprendizaje ex post, ¿no? Sencillito el modelo, así. Pero la manera como ellos despliegan eso organizacionalmente y el conjunto de prácticas y herramientas que proponen me parece muy bueno. A mí me gustó mucho en su momento, ¿no? Este modelo de Collison y Parcel, ¿no? Sobre gestión de conocimiento. Y una vez dicho eso, pienso que ¿cuáles serían, qué modelos de gestión de conocimiento son más robustos? Desde mi punto de vista, en mi formación como en las ciencias de la administración, pues son aquellos modelos que conciben la gestión de conocimiento como un conjunto de procesos organizacionales, ¿no? Conjunto de procesos organizacionales que permiten precisamente eso, gestionar el conocimiento. ¿Cuáles son ellos? Javier mencionaba creación de conocimiento, adquisición de conocimiento, que puede ser interno y externo, organización del conocimiento, transmisión del conocimiento, Javier hablaba de difusión del conocimiento, y explotación del conocimiento. Pero además de esos procesos está uno que es muy importante, que es la generación de un contexto adecuado dentro de la empresa para que efectivamente pueda gestionarse el conocimiento y pues, se pueda ser eficaz en eso, ¿no? Eso implica desde tener una visión y una estrategia de conocimiento, de crear un ambiente adecuado, propicio para eso, el de cultivar una cultura ad hoc para que facilite la creación de conocimiento, la creación, transmisión y uso, pues, ¿no? Difusión y uso, y además que pueda permitir la generación de ciertas reglas, ¿no? Unas ciertas políticas y reglas que faciliten esa creación, distribución y uso del conocimiento dentro de la empresa, ¿no? Agregaría eso la capacidad para medir los impactos, a propósito de la primera pregunta, de esta creación de conocimiento. Yo creo que un modelo robusto, desde el punto de vista de la administración, debiera de enfocarse por ahí. Es una posibilidad que me parece importante, ¿no? Eso es lo que comentaría yo, Luz María. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con José Guadalupe para cerrar las preguntas de gestión del conocimiento. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Sí, sumamente con esa cuestión de los modelos. Yo cuando estuve en mi formación,
haciendo mi tesis doctoral, que era parte de gestión de conocimiento, me di la tarea de recopilar casi todos los modelos que en ese momento existían, ¿no? Y tuve muchos debates con mi codirector, el doctor Antonio Barba Álvarez de la Universidad Metropolitana de Iztapalapa. El doctor Barba me comentaba, pero ¿qué modelos quieres tú aplicar? O sea, ¿qué modelos son netamente para tu región? Porque mi estudio era enfocado al Valle del Yaqui, ¿no? Acá a la parte de los agricultores, de la cuestión agrícola, de las organizaciones agrícolas más bien, porque hay diferentes tipos de organizaciones. Y me decía, no, es que traigo que es el modelo CECI de Nonaka y Takeuchi, que me va a ayudar a socializar, a internalizar, a crear el conocimiento. Quiero ver cómo... Tranquilo. Primero, analiza el contexto de tus organizaciones, ¿no? Analiza si realmente ese modelo es el mejor o es el que realmente ellos están llevando a cabo dentro de tu contexto, ¿verdad? Y entonces me di la tarea de buscar muchísimos y me di cuenta que ese modelo, por ejemplo, tiene algunas cuestiones debatibles porque no es replicable al 100%, se podría decir, en ciertos grupos de organizaciones, sino más bien está muy enfocado o ha sido, fue en ese momento estudiado para la industria automotriz, ¿verdad? En su momento, pero que sí es propiamente aplicable. Pero a lo que voy es esto, que concuerdo en que cuál es el mejor o cuál es para contestar la pregunta, el mejor que se puede aplicar para acá. Entonces yo me di la tarea de buscar diferentes y yo encontré un modelo que hasta me atreví, tomé la atribución de agregar diferentes cosas para poder analizar a través de la cultura organizacional, a través de un artículo que está publicable ahí en el año 2016, que se llama Los modelos de la gestión del conocimiento desde una mirada cultural o de una perspectiva de la cultura organizacional. A mí me gustó y yo considero que el modelo de Cargill, el modelo que habla de los 3 pilares del conocimiento, es un modelo prácticamente importante, que si bien no podría decir que es el mejor replicable para todas las organizaciones, pero es un modelo que examina y clasifica primero el conocimiento, lo analiza y lo engloba a través de diferentes actividades relacionadas para obtener y codificar códigos que puedan identificar cómo se está manejando el conocimiento para después darle un valor a ese conocimiento, tanto interno como a través del propio comportamiento, y después de eso sintetizar todo ese valor del conocimiento para manejarlo, para ver hacia dónde se va a aplicar, para ver hacia dónde se va ahora sí que a distribuir y a ver hacia dónde se va a automatizar ese conocimiento a través de diferentes funciones que van a establecerse. Yo me tuve la tarea, ¿no? Les dije yo, pues si un día el autor me demanda, pues que me demande, pero yo le atribuí un supuestos básicos tomando en consideración la teoría de Chain, ¿no? De cultura organizacional a través de la toma de creencias que son importantes, como ya lo comentábamos, es decir, metí mi cuchara para poderle establecer una parte del conocimiento cultural y analizar y valorar pensamientos de ideologías y sentimientos de la propia persona, ¿no? Entonces, eso es importante antes de verificar hacia dónde va a ir ese conocimiento. Entonces, yo considero que las organizaciones deben de primero identificar, hacer una buena investigación en sí para ver qué modelo es el que más se va a alinear a su estructura organizacional y hacia lo que quiere trabajar directamente, tanto interno como externo, ¿no? Y algo que me queda a mí muy como de enseñanza en eso que yo estuve trabajando es verificar el contexto, ¿no? El contexto de dónde se ubica la organización para poder llevar más allá, porque bien lo comentaba el doctor Jasso, la gestión de conocimiento y los modelos de gestión de conocimiento son complejos, bien complejos en cuanto a su manejo y a su utilización. Pero esa es mi aportación. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Bueno, pues el tiempo es corto y necesitamos avanzar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la propiedad intelectual. Sí, vamos a entrar en materia de propiedad intelectual y la primera pregunta es, ¿qué estrategias actualmente pueden funcionar en las organizaciones para identificar, proteger y gestionar los activos de propiedad intelectual? O bien, volviendo a lo mismo, ¿qué modelos podemos aplicar para que se pueda gestionar debidamente la propiedad intelectual? Adelante, Javier. Muy bien. ¿No quieren que cambiemos el orden? Que me da ya pena empezar. Tú dale, Javier. Bueno, sale, voy. Adelante, Bueno, adelante. va la pregunta. Bien, bueno, yo diría que las estrategias, digamos, relacionadas con la propiedad intelectual, yo diría que depende del tipo de empresa. Pero no solo de empresa, o sea, me refiero a empresa al tamaño, a la edad que tenga, pero también en el sector en el que se compite, ¿sí? Y aquí, digamos, las estrategias que puedan seguir las empresas para definir estos esquemas de propiedad intelectual, digamos, marcaría lo siguiente. ¿A qué me estoy refiriendo con depende esas características que, como han señalado tanto José Guadalupe como Enrique, están relacionadas con una, digamos, una problematización asociada con las características de la propia empresa, pero también del sector en el cual compite o el entorno en el cual se ubica la empresa. Por ejemplo, una parte importante de lo que abarcaría los esquemas de propiedad intelectual, digamos, como bien sabemos, son aquellos mecanismos a partir de los cuales el aspecto regulatorio permite o posibilita al inventor de allegarse del conocimiento que crea y explotarlo, tratando de evitar de que otros lo copien de manera pronta e inmediata, ¿no? A grandes rasgos. Bien, entonces aquí yo diría que cuando estamos hablando de algunos de los sectores, hay sectores o industrias en donde el conocimiento está muy difundido. Entonces, por lo tanto, mecanismos de propiedad intelectual en donde, por ejemplo, se patente un producto o un proceso, se establezca una marca, etcétera, en donde el conocimiento está muy difundido, no sería, digamos, como que muy pertinente asumir estrategias de propiedad intelectual en este sentido. Como bien sabemos, la propiedad intelectual alude a mecanismos formales para resguardar el conocimiento, pero en el quehacer de las organizaciones también existen mecanismos informales por medio del cual pueden o resguardar o asimilar u obtener el conocimiento de otros. Y estos otros mecanismos también son muy importantes porque forma parte, digamos, de la dinámica competitiva en las organizaciones. Por ejemplo, entre los mecanismos informales estriban digamos, en las empresas, definen como estrategia que cuando su personal clave o están en algunas áreas importantes de las empresas, parte del contrato laboral implica la firma en el contrato de resguardar los conocimientos que son valiosos para la empresa de manera de que no puede difundirlos. Y no los puede difundir incluso después de un tiempo de haber pertenecido a la empresa, como una forma de resguardo. Entonces, estos son mecanismos informales para resguardar por el lado de la empresa los conocimientos con los que cuenta. Pero por otro lado, las empresas en esta búsqueda de poder alcanzar o obtener los conocimientos de sus competidores, digamos, sobre todo aquellos que son muy relevantes, pueden asumir una estrategia
contraria a esta, así como lo tratan de resguardar, también hay estrategias de copia de esos conocimientos que tienen los otros agentes o los competidores. ¿Como cuáles serían esas estrategias de copia? Como por ejemplo, cuando algún personal, parte del, digamos que trabajó en una organización muy relevante, pues les otorgan incentivos mayores o salarios que duplican o triplican el salario de la empresa original, con lo cual el activo importante, que es el que tiene el conocimiento, porque el conocimiento está inmerso en el talento y en la capacidad cognitiva de las personas, en la experiencia. Entonces, si contrata al personal que tiene la experiencia, pues entonces de alguna manera también está absorbiendo el conocimiento que tienen otros. Es decir, esto que le llaman el pirataje de las personas, ¿sí? Entonces, con estos dos ejemplos, aludo a que las estrategias, además de los mecanismos de propiedad intelectual a los que me referí en la primera parte, están estos otros mecanismos, digamos, de corte informal, de cómo pueden allegarse al conocimiento. Evidentemente, en aquellas industrias, y vuelvo a la primera parte, en donde, por ejemplo, las patentes se convierten en un instrumento importante a partir del cual se pueden proteger esos conocimientos, como puede ser la industria farmacéutica, es un instrumento muy importante de mecanismo de propiedad intelectual. No así en otras industrias, en donde a lo mejor los secretos industriales, como por ejemplo en la industria químico-petroquímica, se convierten en el instrumento importante. O aquellos en donde las marcas forman parte de las estrategias importantes para competir, como puede ser la industria de la moda y del vestido. O en fin, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, el tema del desarrollo del software y esto que ahora se denomina las tecnologías ágiles, involucraría yo creo que una combinación de varias de estas a las que me he referido. Digo, nada más es por tratar de señalar parte de, digamos, este abanico a la que nos lleva a pensar esta pregunta. Hasta aquí la dejaría. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Medellín. Quisiera, doctor, que usted nos comentara aquí cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las leyes de propiedad intelectual actualmente. Principales desafíos. Bueno, yo considero que el primero de ellos es la expoliación global de conocimiento, sin pagar a veces ni un peso, ni un dólar, del conocimiento por parte de las grandes empresas tecnológicas que dominan el mercado de la inteligencia artificial. En ese caso, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Google, pues, Amazon, a través de Amazon Web Service, Meta, ¿no? Con su Facebook y Instagram y todos sus programas de desarrollo de metaverso, Apple. Ese me parece que es la primera, ¿no? O sea, no se está alcanzando a dimensionar realmente lo que está significando ese uso del conocimiento producido por miles de millones de personas sin muchas veces reconocer la fuente del mismo y sin retribuir por ello, ¿no? Segundo, muy ligado con eso, la ley de propiedad intelectual pues, debe estar muy atentas al cambio tecnológico actual, ¿no? ¿Verdad? La transformación digital que está cambiando, generando nuevas industrias y modificando las industrias tradicionales, que tiene como quizás como cabeza de playa la inteligencia artificial, pero no es solo la inteligencia artificial, ¿no? Hay otras, digamos, campos tecnológicos ahí importantes que se están desarrollando, ¿no? Están de hecho ya implantándose, ¿no? Tercero sería
¿Cómo lograr incorporar las leyes? Aunque hay avances, sí los hay, pero hay que reforzarlos. El respeto a las prácticas y conocimientos ancestrales de pueblos originarios, ¿no? Y de grupos social y económicamente vulnerables, ¿no? Vemos luego, ¿no? Cómo hay quejas no solo en México, también en otros países, como grandes empresas de la moda utilizan diseños que son de grupos originarios o de ciertas culturas, sin dar ni el menor reconocimiento, ni un pago por ello, por supuesto, ¿no? Pero es para hacer negocio, no es de buena onda que lo hacen las empresas, estas empresas, ¿no? Y en cuarto lugar, que tiene que ver que es un tema político también, institucional, a nivel de país, las presiones constantes por parte de transnacionales y gobiernos extranjeros para modificar las leyes. Aunque hay un organismo internacional, la WIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, que se encarga de normar esas cosas, pero no dejan de existir desde hace años, que intenta, por ejemplo, la industria farmacéutica, que se amplíe el periodo de vigencia de las patentes de 20 a 25 años, ¿no? Hasta ahora no ha sido aceptado, pero no dejan de presionar, ¿no? Para que eso suceda, ¿no? Ahorita lo estamos viendo en el apoyo que está dando Estados Unidos a Argentina, como a cambio de eso están pidiendo flexibilizar las leyes de propiedad intelectual en Argentina, ¿no? El gobierno norteamericano. Entonces, yo diría que ese tipo son desafíos grandes que a nivel de país se tienen y que los organismos encargados de la protección intelectual en general, industrial en particular, deben atender, prestar atención, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor José Guadalupe. Sí, ¿la misma pregunta? Sí, doctor, la misma. Ok, muy bien. Sí, actualmente las organizaciones, las empresas y las universidades también se han dado cuenta que hay que estar atentos a los cambios regulatorios en cuanto a las cuestiones tecnológicas, ¿no? Sobre todo en cómo cubrir y cómo resguardar su conocimiento adquirido, su propiedad intelectual, ¿no? Hay regulaciones que están cambiando cada cierto tiempo. Hay en algunos países que no se pueden, pues bien, no, hay organizaciones. A mí me tocó, por ejemplo, el caso de una organización que uno de sus productos no pudo patentarlo, no pudo ahora sí que resguardarlo, ¿no? ante diferentes organismos de propiedad intelectual, o lo omitió, entonces se lo tuvieron que, le duplicaron ahí, ¿no? Se lo piratearon, por así decirlo. Entonces, si bien ya no pudo hacer nada porque había una regulación ahí que tenía que efectuarlo a través de cierto tiempo, ¿no? Entonces, deben de estar actualizados, deben de estar en conocimiento, en constante conocimiento en esto, puesto que ahora ya no solamente es físico, pues el resguardo no solamente es físico, sino también ya lo vemos que hay que resguardar lo intangible, ¿no? Que es lo más importante, porque antes las organizaciones o las compañías resguardaban únicamente las cuestiones o estaban atentos a las regulaciones de los seguros, de sus instalaciones, de los seguros de sus automóviles, de los seguros de la cuestión física, pero la cuestión intangible, como por ejemplo ahorita que bien comentaba el doctor Jasso del Hey Houghton, que es la casa de talentos, ¿no? De cómo poder prevenirte a través de eso. También hay un seguro para prevenirte si te roban tu propiedad intelectual o tu activo importante de personal. Si te llevan a un gerente, si te llevan a un director y se lleva toda esa información a través de los contratos de confidencialidad, de que no puedes hablar y absolutamente decir nada de los procesos internos de la empresa, pero todo eso te tienes que regular ante obviamente los abogados, etcétera, para que ese headhunting no te
no te ataque directamente a la organización y te haga un daño tu competencia, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones hay que estar atentos, hay que estar ahora sí que generar esas estrategias y compartirlas dentro del grupo, como en el caso de corporativos, en el caso de universidades, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. Sí. Vamos a hacer la última pregunta. Ahora sí les voy a dar chance de que cada quien diga en qué momento quiere contestar. Sí, la pregunta es, hoy en la práctica, ¿qué tipo de estrategias de protección intelectual están optando actualmente las organizaciones por utilizar? ¿Cuál es la realidad que tienen hoy las empresas en materia de propiedad intelectual? Lo dejo a usted. Adelante. Aquí yo voy a participar porque nosotros hemos tenido actualmente como universidad una cuestión bien importante en esto, en el manejo de la ciberseguridad, ¿no? Hace poco fuimos ahora sí que dañados en esa cuestión. Nos secuestraron toda la información directamente de nuestra universidad, un ciberataque, por así decirlo. Entonces, cuando la organización sufre a través de este tipo de ataques, pues obviamente pues, a esto se generan un sinfín de estrategias tecnológicas a más no poder, ¿no? Que lo hemos estado experimentando y lo experimentamos casi todos en el campus aquí en Ciudad Obregón, en Guaymas, en Navojoa, a todo lo que llega la cuestión de ellos, ¿no? La operación en sí fue dañada completamente. ¿Cómo nos volvimos presos de la propia tecnología por no decir así, porque hasta los backups que estaban protegiendo ahora sí que los activos intangibles de nuestra organización directamente también fueron dañados en ese aspecto, ¿no? Pero ahora sí, ¿cómo fue que nos tuvimos que regresar a esos años cuando no todo era sistematizado, cuando no todo era a través de los sistemas, ahora sí que para poder controlar la propia administración operativa y estratégica y hasta del alumnado en sí, ¿no? Entonces, después de eso, hemos tenido un sinfín de estrategias que ha venido desde la protección de secretos industriales, desde el registro propio de la marca, desde el cambio completamente de sistemas, desde el cambio completamente de nuestras páginas web, desde el cambio completamente de nuestra forma de operar, de cómo recibir correos externos de nuestra universidad, de cómo poder proteger a través de un diferente método, sistema de verificación de 2 pasos para poder ingresar a tu correo electrónico, algo muy simple, pero que apoya y establece, ¿no? Cómo poder cambiar tu contraseña cada cierto tiempo, cómo poder resguardar qué información puedes recibir y qué información no puedes recibir, qué memorias USB puedes ingresar a tus sistemas, qué memorias no vas a poder ingresar, o sea, diferentes políticas internas de ciberseguridad que nos han venido suscitando, pero esto a través de cómo lo aprendimos, del error, a través del error, a través de los fallos, a través del riesgo, a través de ser, de tener o de creer que no pasa nada, de creer que no está sucediendo las cosas, pero cuando te toca es cuando ya generas este tipo de estrategias, ¿no? Desde un principio lo estuvimos platicando, que el riesgo, el temor y la equivocación, pues ahora es lo que alberga en esta cuestión de la propiedad, de cómo protegernos a través de esta ciberseguridad, ¿no? De accesos, de tener un ciframiento, un monitoreo, etc. Entonces, esa es mi aportación, como la universidad o las universidades actualmente pues deberían de estar protegidas en ese aspecto, ¿no? Le cedo la palabra a los compañeros porque yo me imagino que los profesores tienen ahí muchísimo más información que compartirnos con las empresas y también las organizaciones. Gracias, doctor. Sí, adelante, Javier o Enrique, no sé. Enrique. Bueno, sí, está bien, muchas gracias.
la realidad que tienen hoy las empresas en México. Las empresas en México patentan muy poco, ¿no? Registran más marcas, eso sí, varias veces más que patentes. Por ejemplo, el informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 2025, que publica datos del año pasado, 2024, incluye, por ejemplo, entre la información, como lo hace cada año, cuál es el número de solicitudes de patente que ha habido por país, en particular de las principales 20 oficinas nacionales de protección de la propiedad intelectual. Ellos consideran a México una de esas 20, lo ponen en el lugar 13, de hecho, a nivel internacional. Y en el año 2024, en México, se solicitaron 16,189 patentes. Por dar una idea, en China el mismo año se solicitaron 1,829,000 patentes. Eso ya da una idea de cómo estamos. Y en Estados Unidos, la mitad, la tercera parte de China, 603,194 patentes, ¿no? Después seguía Japón, que es como la sexta parte de China, ¿no? Con 306,000 patentes por ahí, ¿no? Poco más. Bueno, pero digamos, hay un punto preocupante adicional, o ocupante, depende de cómo se le quiera ver, creo que mejor sería. De esas 16,189 solicitudes de patente del año 2024, el 92,8% lo hicieron empresas extranjeras en México. O sea, de 15,023 solicitudes fueron de empresas extranjeras. Y solo el resto, digamos 1,160 patentes por solicitantes mexicanos, ¿no? Pero en México hay una cuestión. Las organizaciones que más patentan son universidades, no son empresas. Digamos, es la UNAM, es el Politécnico, la UAM en sus momentos, el CINVESTAB, el TEC, en fin, en conjunto a todas las universidades, el Instituto y algunos centros de investigación, ¿no? Como el Instituto Mexicano del Petróleo, por ejemplo, el SICA en menor medida, en fin, ¿no? Entonces, si consideramos eso, se reduce el número de solicitudes de patente todavía más de empresas mexicanas, ¿no? Creo que ese es un problema estructural de años que hay que cambiar. Si hablamos de patentes, ya no de solicitudes, México pasa a un honroso onceavo lugar, lo cual no está mal a nivel internacional, pero en el año 2024 México solo concedió 10,907 patentes, ¿no? Solamente, ¿no? Comparado con China, que otorgó 1,044,000 patentes, ¿no? Y Estados Unidos 319,815 patentes, ¿no? Pero de esas 10,907 que concedió el INPI en México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el 93,6% fue para empresas extranjeras, o sea, empresas que venden sus productos en México y protegen, y una de sus formas de protegerlos es a través de patentes y marcas y demás, ¿no? O sea, 10,208 de esas 10,907 lo hicieron organismos extranjeros, empresas extranjeras, ¿no? Entonces da una idea de la situación, cómo está en México. Las empresas patentan poco. Y el tema se traslada entonces a un tema también de debilidad estructural de carácter más general, que es, por ejemplo, la escasa inversión que hay en investigación y desarrollo tecnológico, no solo en México, sino en la región, en toda Latinoamérica, ¿no? Y México también, ¿no? O sea, si uno ve los datos de distribución de la inversión mundial en investigación y desarrollo, del último informe de este año de la red RICIT, que con sede en Argentina, que publica cada año el estado de la ciencia, ¿no? Principales indicadores de ciencia y tecnología 2025, pues ahí podemos ver
cuál es la inversión mundial en I+D de América Latina y el Caribe en este año, en el año 2023, que son los datos que publican en el informe de este año, es solamente el 4.4% de la inversión mundial en I+D se hace en América Latina, ¿no? Comparado con un 39.4% en Asia, con un 32.3% en Estados Unidos y Canadá, y con un 23% en Europa, ¿no? Digamos que estamos solo un poco mejor que África, ¿no? Con el punto, que invierte en el 0.8, ¿no? Entonces, ese es el tema, la debilidad, una de las debilidades estructurales principales de fondo. México en el año 2023 invirtió el 0.20, según este mismo informe, 0.27 del Producto Interno Bruto en I+D, en investigación y desarrollo, comparado, por ejemplo, con países como Corea, que invirtieron el 4. Si veo bien, 4.98, o Estados Unidos el 3.45, entre otros, ¿no? En América Latina solo destaca Brasil con una inversión del 1. Me parece que es 1.20 y tantos por ciento de la inversión en I+D del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, y luego si nos vamos a cómo es la inversión, pues vemos que a diferencia de países europeos o, por ejemplo, o en algunos asiáticos, donde la inversión fuerte la hacen las empresas, en nuestros países la inversión fuerte la hace el gobierno. En México, en este mismo informe del año 2023, el 80.5% de la inversión en I+D+I la hizo el gobierno. O sea, estamos hablando por ahí que solo las empresas del orden del 13.9% de la inversión en I+D+I del año 2023 provino de empresas. Y eso que hay varias decenas de miles de empresas que sí están invirtiendo en México, pero no son la mayoría, ni es suficiente, ¿no? Entonces, si tú inviertes poco en I+D, pues tienes poco que patentar. O sea, pocos inventos, pocos desarrollos tecnológicos, a no ser que obtengas inventos que puedas tramitar como modelos de utilidad, pero esa es otra cuestión, ¿no? Que habría que analizar, ¿no? En fin, yo pienso que un poco plantear el contexto de la situación de las empresas nos puede dar una idea de cómo están, evidentemente, y de lo que habría que hacer. Entonces, para reforzar esas estrategias y de propiedad intelectual que nos planteas tú en la pregunta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Vamos a continuar y cerrar con el doctor Jasso. Adelante, doctor. Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría complementar y coincido con lo que señalaba Enrique y José Guadalupe, digamos, tratando de señalar, digamos, esta pregunta que sí nos lleva a pensar acerca del mundo en el que vivimos. O sea, si bien la pregunta pudiera estar orientada a una pregunta más de tipo nacional o del país, evidentemente tenemos que reflexionar acerca de lo que somos, digamos, como civilización y como humanidad. Digo, como bien sabemos, estamos en un modelo económico que surge prácticamente a mediados, fines del siglo XVIII, con una gran presencia en el siglo XIX. El XX, digamos, es el marco a partir del cual la privatización del conocimiento se convierte en una mercancía de alto valor para aquellos agentes que la tienen y la utilizan, la explotan, que en términos de los agentes son principalmente las empresas, ¿sí? Como bien sabemos. Pero las empresas no lo hacen de manera sola o aislada. Mucho del conocimiento que utilizan, como ya lo han señalado antes, pues evidentemente implica una
una relación de qué tanto ese conocimiento que es público es susceptible de privatizarse y apropiarse por unos cuantos. O sea, ese es un problema bien importante como un rasgo de la sociedad y el mundo en el que vivimos. Entonces, con esas reglas o esas características, aquellos países que han podido avanzar para poder apropiarse de esos conocimientos generados de manera pública y trasladarlos a nivel, digamos, de una manera más particular en bienes y servicios que tengan un alto valor o que generen incluso nuevas necesidades en torno ya de las estrategias que definen estos agentes, pues explica lo que Adam Smith planteó desde el siglo XVIII de qué es lo que origina la riqueza de las naciones y de los países, y que muchos más teóricos han explicado desde distintos enfoques y desde distintas perspectivas. Desde un punto de vista más crítico, pensemos, está Marx, y de una posición, digamos, más intermedia, Schumpeter y muchos más. Lo que sí podemos decir es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos con el proyecto Manhattan, que conllevó a este uso extensivo de lo que implica el potencial que tiene el conocimiento para las naciones y los países, pues ha habido un boom bien importante de ese desarrollo civilizatorio en el que pues está este problema que no son preguntas nuevas, yo diría que son preguntas que se tienen de hace tiempo, pero que con rasgos y matices por los cambios actuales en los que vivimos, hacen vigentes esas preguntas de hace ya bastante tiempo con los matices de las características de lo que implica el avance actual. Bien, yo quisiera complementar esta gran idea para enmarcar la pregunta de lo que abarcaría, digamos, la realidad de lo que implica la propiedad intelectual. Digamos, sí tendríamos que pensar en estos aspectos y señalando lo siguiente. O sea, como bien sabemos, el liderazgo de los países históricamente está más o menos contemplado por aquellos países que han conformado paradigmas tecnológicos que se convierten en la base a partir de la cual generan su riqueza y su bienestar. En la Revolución Industrial, Gran Bretaña, con la invención de la máquina de vapor y la mecanización que llevó este uso de la máquina de vapor, llevó a que Gran Bretaña se convirtiera en la gran potencia mundial. Ya en el siglo XIX, digamos, como países seguidores, Estados Unidos o Alemania, digamos Estados Unidos como con el paradigma de la tecnología en serie, aplicada principalmente por Gerald Ford, y el impulso de muchas de las industrias en donde los empresarios convertidos en emprendedores vincularon mucho la actividad emprendedora con este ejercicio de ensayo y error en empresas tan importantes como la invención, digamos, de la bombilla eléctrica por Edison y la creación de la empresa General Electric, que conlleva a su gran centro de investigación y desarrollo en esto que son las bases de lo que actualmente tenemos en términos de la inteligencia artificial, o Alemania en torno de la química y la petroquímica y la industria farmacéutica del siglo XIX, principios del siglo XX. Actualmente estamos en un paradigma, en su momento pues fue Japón, los países del sudeste asiático, y actualmente en el paradigma digamos, la situación incluso geopolítica que estamos en la actualidad, en donde China se convierte en un gran país inventor. Yo creo que ahí el dato que nos ha dado Enrique, a partir del año 2012, China se convierte en el país con más patentes a nivel mundial, superando a Estados Unidos. Nosotros en un estudio que hicimos, marcábamos cómo desde ese entonces ya China, la vinculación y el liderazgo que tienen sus universidades
es muy importante a esta orientación más emprendedora. 6 universidades chinas están entre las 20 principales a nivel mundial, superando a las grandes universidades como Oxford o Cambridge, o sea, universidades como Tsinghua o Shenzhen, digamos, como parte de entender esta idea del conocimiento colectivo a la que se refería Enrique, ¿sí? Con esto, digamos, yo quiero decir, ya para el caso, digamos, de México, que México, de acuerdo con los datos del último censo, pues contamos con poco más de 6 millones de establecimientos, lo que más o menos sería la idea de empresa. Digamos, en este dato, el 99.2% estaríamos hablando de micro, pequeñas y medianas empresas. El 0.8%, grandes empresas. Según algunas encuestas que dejaron de hacerse en México ya hace algunos años, por desgracia, se veía que las empresas más activas eran grandes, pero también las medianas. Las pequeñas, algunas cuantas, sobre todo más en un modelo que se denomina startups, y prácticamente las micro y pequeñas que conformarían el 95% del total de establecimientos, estaríamos hablando de empresas más de tipo tradicionales. Es decir, como Enrique lo señalaba con algunos de los datos, que prácticamente no generan grandes innovaciones o desarrollos importantes. Evidentemente hay un problema estructural en donde el sector productivo en México pues no invierte de manera importante en actividades de investigación y desarrollo. Sí hay algunas, y las que lo realizan son aquellas, nosotros hemos documentado algunos de los casos, que surgen desde el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en industrias que en su momento eran industrias que parecía que podían apuntar a esos esquemas de generar paradigma tecnológico como país y que, digamos, no hemos logrado alcanzar como parte de la dificultad estructural, y que se fue con la apertura en los años 80, debilitando algunas de estas industrias que se habían creado desde aquel entonces. Entonces, el sector productivo no invierte en investigación y desarrollo de manera importante. Hay poca vinculación entre el sector productivo vinculándose con las empresas, a diferencia, digamos, lo que ocurre con aquellos países que lideran paradigmas tecnológicos importantes. Y pues esto conllevaría a esa debilidad estructural a la que se refería Enrique. Pero yo quiero concluir, ¿no? Digamos, en esta idea, digamos, un tanto pesimista acerca de lo que ocurre con México o, digamos, incluso con los países de la región, porque evidentemente sí ha habido logros importantes y se pueden avanzar en algunos de estos logros, ya sea como nos planteabas, Luz María, en preguntas previas, tanto en términos de desafíos, como ya señaló Enrique, como en términos de impactos y también de visiones de cómo y de qué manera podemos aprender de la experiencia de otros, de nuestra propia experiencia como países, digamos como país, como México. Y ahí hay una corriente importante teórica que yo quisiera destacar, que es que, digamos, dentro del pensamiento latinoamericano, de eso que se denomina la Escuela Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, se parte de la idea de que entender de nuestra experiencia nos ayuda a comprender los problemas que tenemos de manera de poder solucionarlos y avanzar en su mejora. En este sentido, yo diría que, por ejemplo, una parte importante estribaría en fortalecer el sector productivo, pero también fortalecer el sector público, aumentar y posibilitar que como país generemos, digamos, eso que se denomina un sistema nacional de innovación mucho más integrado entre el sector productivo, academia, centros públicos de investigación, evidentemente las empresas, y en donde se conformen con reglas que potencialicen y permitan que los incentivos en términos de los riesgos de los mercados internacionales
permitan que las empresas puedan avanzar. Esto evidentemente está asociado con la definición de un proyecto de nación, de un proyecto de país que conlleve a un impulso colectivo para poder avanzar en ese sentido. Y entonces, bueno, pues esta es parte, yo creo que del reto. Yo lo dejaría ahí a lo mejor para las preguntas del público que quiera realizar, digamos nada más para tratar de complementar esto que ya habían señalado con esta pregunta que nos habías hecho, Luz María. Hasta ahí la dejaría. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a proceder a preguntas y respuestas hacia los doctores. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Que tenga alguna duda sobre lo que acaban de compartirnos los doctores? ¿No hay preguntas? Vamos a darles un minuto. ¿Alguna pregunta? Perdón, yo sí, felicitar a los ponentes. Excelente disertación sobre el tema. A mí me gustaría saber cómo vamos a evaluar el capital intelectual que están generando en las universidades con el apoyo de la IA. Muy interesante pregunta. ¿Quién guste responder de los doctores? Bueno, pues si no se animan, yo empiezo. La pregunta es muy buena. Bueno, antes que nada, Berta, qué gusto que estés aquí con nosotros. Un saludo también a Berta, quien también es digamos, colega y experta también en estos temas, y se nota en la pregunta que nos hace. Es una pregunta que nos lleva a pensar y a reflexionar acerca de qué hacer acerca de este capital intelectual con la IA. Gracias, igualmente, saludos. Saludos, Berta. Bueno, yo diría que evidentemente la inteligencia artificial es un nuevo paradigma tecnológico que está implicando retos, desafíos, oportunidades para las organizaciones, para las empresas, para los países. Entonces, ¿qué hacer? Berta? ¿En qué sentido? ¿Por el lado de las universidades, por el lado de las empresas, por el lado de los países? Dijo de las universidades. De las universidades, ok. Bueno, por el lado de las universidades, a mí me parece que, por ejemplo, fíjate que al menos yo en la UNAM, a donde estoy yo, me adscribo, percibo que hay como que una visión un tanto encontrada. Por un lado, hay una idea digamos, de impulsar, aprovechar el uso de la inteligencia artificial, pero por el otro lado también de tener un cierto cuidado acerca de este uso y esta explotación. A mí me parece que tendríamos que asumir ambas posiciones, ambas posturas. ¿En qué sentido? En el sentido de que evidentemente cualquier nuevo conocimiento o cualquier nueva tecnología que está surgiendo es susceptible de aprenderse, de asimilarse, de explotarse, de aprenderse. Cualquiera. Pero, digamos, con cierto cuidado y con cierta distancia. Por ejemplo, en términos de las organizaciones, como bien sabemos, muchas de las empresas, de las empresas están definiendo como estrategia el uso de la inteligencia artificial con un cuidado doble en este sentido. O sea, para aquellas actividades más rutinarias,
los empleados tienden a utilizar la inteligencia artificial de manera de que les permiten trabajar de manera más eficiente, más efectiva, pero con estrategias de cuidado de la protección de los conocimientos que tienen al interior, de manera de evitar que aquellos conocimientos que son más sensibles vayan a la nube para que puedan ser utilizados o apropiados por otros. En el caso de las universidades, a mí me parece que se tiene que seguir esta orientación por el lado de la generación, por ejemplo, de investigación científica. Evidentemente ahí sabemos los aspectos de cuidado que está habiendo, sobre todo con el desarrollo, con los softwares, para evitar el plagio, como el Identicate y otros, de manera de que los conocimientos realmente sean originales. Por el lado de la enseñanza, pues sí, yo creo que sí se tiene que mostrar para que los alumnos la aprendan, pero advertir que el conocimiento, o más bien la información que se genera en torno de lo que se está obteniendo, no necesariamente implica acceder a conocimiento. O sea, no es lo mismo conjuntar datos, información y colocarlos de manera automática en un texto a comprenderlos y asimilarlos. Yo creo que en ese sentido, como docentes y en la parte de educación, tenemos que llevar a que nosotros, como desde el lado de las universidades, conllevemos a que los alumnos reflexionen a que si bien esa herramienta es muy útil, es también implica tener cuidado, y el proceso de aprendizaje y de asimilación de conocimientos implica esa comprensión de la búsqueda de lo que implica el uso de la inteligencia artificial. Sí, por el lado de la difusión, bueno, pues es una herramienta muy relevante por lo que implica este lenguaje de algoritmos que se llama de autoaprendizaje. Evidentemente ese ha sido gran parte del boom, y parte del reto, pues me parece que estaría en este sentido. Pero bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, Berta, me hiciste pensar un poco. Gracias. Gracias, Javier, saludos. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, parece que ya no hay preguntas. ¿Algo que tengan más que agregar, doctores? Concluimos. Muy bien. Bueno, yo quiero darle las gracias a los tres, ¿verdad? Por haber participado o haber dado sus conocimientos a esta red. Sí, y sobre todo, ¿verdad? Pues al esfuerzo que hicieron, ¿verdad? Por estar este día. Sí, yo sé que tienen mucho trabajo. Javier ahorita está desde Madrid. Sí, el doctor Medellín, que tiene tanto trabajo, José Guadalupe, que tiene a cargo pues la jefatura de ciencias administrativas. Muchas gracias a los tres, excelentes los tres, sí, les agradezco mucho, de verdad. Sí, y pues a nombre de la red también les agradezco, ¿verdad?, el haber estado con nosotros. Voy a proceder al cierre. Pues muchas gracias a nuestros expertos del día de hoy. Agradecemos mucho sus aportaciones en este tema tan importante para la empresa. Y pues concluir que la era de la información exige más que solo conocimiento, exige conocimiento protegido. Sin gestión del conocimiento, la propiedad intelectual es solo un documento, y sin propiedad intelectual el conocimiento es vulnerable. Entonces, convertir el conocimiento en capital y el capital en futuro nos permite trabajar para que cada idea sea un activo blindado. Aseguremos la excelencia y protejamos lo que creamos, convirtiendo nuestras ideas en activos invaluables. De nuevo, muchas gracias a nuestros expositores del día de hoy y a todos los que nos acompañan. Agradecemos su presencia, cerrando este año con este tema igual de importante que todos los que hemos visto durante el transcurso del año, y agradeciendo también al doctor Marco Alberto Núñez Ramírez como apoyo, ¿verdad?, como líder de la red RESET, y a la directora, la doctora María Dolores Moreno Millanes, directora de la DES Económico-Administrativa. Entonces, no me resta más que desearles, ¿verdad?, un feliz año, sí, lleno de nuevos desafíos y de éxitos para todos.
Muchas gracias y felices fiestas. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Luz María. Y Muchas gracias. al público presente. Felicidades a todos. Sí, igualmente. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Felicidades. Javier. Gracias. Y que siga muy bien, creciendo la red. Sí, doctor Guadalupe. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación, Luz María. A usted, doctor. Gracias. Sí, Hasta luego, Javier. Suerte. Hasta luego, Luz María. Gracias. Saludos a todos. Bye, bye. Estamos viendo. ¿Vas a hablar con Antonio Hidalgo, Javier? No sé.